En plena cena familiar, mi padre me miró con desprecio y dijo, ¿qué se siente ser un fracaso sin esposa ni hijos? Mientras todos reían. Lo que no esperaban fue mi respuesta. Una frase que hizo que el silencio reinara en la mesa. Mi nombre es Diego. Tengo 34 años y crecí en una casa humilde en un barrio cualquiera. Éramos 6 personas. Mis padres, mis 3 hermanos menores y yo. Mi padre, Mauricio, era un hombre de voluntad fuerte, lengua afilada y ego que llenaba cualquier habitación. Trabajaba como jardinero, pero nunca fue constante. Hubo meses en los que ganaba buen dinero y otros en los que llegaba a casa con las manos vacías, murmurando que el mundo estaba en su contra. Mi madre, Gabriela, era todo lo contrario, dulce, paciente, siempre tratando de mantener la paz. Cosía ropa para los vecinos y hacía lo que podía para asegurarse de que no nos faltara comida en la mesa. Yo era el mayor, así que desde los 12 años supe que tenía responsabilidades. Ayudaba a mi madre en la casa y cuidaba a mis hermanos. Cuando Mauricio llegaba a casa de mal humor, intentaba mantenerme alejado, pero no siempre lo lograba. Mauricio tenía una manera especial de hacerme sentir pequeño. «Mira cómo estás, Diego. Tan tonto, tan callado. ¿Qué vas a hacer con tu vida? No seas débil», me decía. Aunque apenas era un niño, nunca entendí por qué me trataba así. Quizá porque era el primero y proyectaba en mí todas sus frustraciones. O tal vez porque nunca fui el hijo que quería. Mis hermanos, en cambio, parecían tener pase libre. Gonzalo era el carismático, siempre haciendo reír a todos. Simón, el tercero, era el deportista. El orgullo de Mauricio porque jugaba al fútbol en el equipo del barrio. Y Dario, el más joven, era el consentido, el bebé de la casa. Yo no encajaba en ninguna categoría. No era gracioso, no era atlético, no era el pequeño al que todos mimaban. Era Diego, el responsable, el que siempre estaba ahí para resolver problemas. Cuando terminé el colegio, supe que no podía quedarme esperando a que Mauricio cambiara. Quería algo mejor para mí y para mi familia. Me inscribí en un curso técnico de contabilidad y conseguí trabajo en una pequeña empresa. No era glamoroso, pero pagaba bien. Con el tiempo fui ascendiendo y a los 25 años ya era jefe de contabilidad en una empresa mediana. Ganaba lo suficiente como para vivir cómodamente y decidí quedarme en casa con mis padres para ayudar con los gastos. La hipoteca, la luz, el agua, la comida, gran parte salía de mi bolsillo. Mauricio seguía trabajando en su taller, pero su contribución era irregular. Gabriela ya no cosía tanto porque le dolían las manos. Yo no me quejaba. Para mí, era lo correcto. La familia va primero, ¿verdad? Pero Mauricio no lo veía así. Para él, no era el hijo que sacrificó su juventud para sostener el hogar. Era el hijo que no cumplía sus expectativas, porque mientras yo me enfocaba en trabajar y ahorrar, mis hermanos siguieron otro camino. Gonzalo se casó con su novia del instituto a los 24 y pronto tuvo un hijo. Simón conoció a una chica en la universidad. Se casaron y ahora tienen 2 hijos. Dario, el menor, se comprometió a los 22 y ya tiene una hija. Todos comenzaron sus familias, excepto yo. No es que no quisiera una pareja. Algunas veces lo pensé. Hubo una chica en la oficina que me gustaba. Pero entre las responsabilidades laborales, las tareas en casa y la presión constante de Mauricio, nunca sentí que tuviera espacio para una relación. Primero la familia, me repetía. De alguna forma, me convencí de que estaba bien estar solo. Pero Mauricio no dejaba el tema. Cada vez que había una reunión familiar, lo sacaba a relucir. «Diego, ¿cuándo nos traes una novia? Mira a tus hermanos, todos con sus familias. ¿Qué esperas para quedarte solo para siempre?» Sus palabras eran como puñaladas. Y lo peor era que siempre las decía con una sonrisa, como si fuera una broma. Pero yo sabía que no lo era. Con los años, los comentarios se hicieron más crueles. «Eres un frac». La casa de mi tía estaba llena de vida. Había música, risas
Niños corriendo por todas partes. Me senté en una esquina saludando a quienes pasaban por allí, intentando no llamar demasiado la atención. Pero Mauricio no iba a dejarme en paz. Desde que llegué empezó con sus comentarios. Mira, Diego, hasta Lucas tiene novia. 15 años y ya te ha superado, dijo riendo mientras empujaba a mi tío Roberto. Algunos rieron, otros me miraron con pena. Forcé una sonrisa y cambié de tema, pero sentía un nudo en el estómago. El ambiente se calentó conforme avanzaba la noche. Todos hablaban sobre sus vidas, trabajos, hijos, planes. Escuchaba pero no decía mucho. No porque no tuviera nada que contar, sino porque sabía que si hablaba Mauricio, encontraría la manera de usarlo en mi contra. Y no me equivoqué. Llegó la hora de la cena. Nos sentamos en una larga mesa que mi tía había preparado en el patio. Éramos más de 30 apretujados, pero felices. Antes de servir la comida, mi tía propuso un brindis. Uno a uno, los presentes se levantaron para decir unas palabras. Mi abuelo habló sobre la importancia de la familia. Mi tía Carmen agradeció a todos por estar allí. Mis hermanos hablaron de sus hijos y de lo bendecidos que se sentían. No planeaba decir nada, pero llegó el turno de mi padre, Mauricio. Se levantó con su copa de vino en la mano y todos lo miraron. Mauricio siempre había sido el centro de atención en estas reuniones. Sabía hablar, hacer reír a todos, pero esa noche sus palabras no fueron para unir a la familia, fueron para destruirme. Brindo por todos ustedes. Comenzó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Por mi familia, por mis hijos que han sabido salir adelante, que han construido sus hogares, que me han dado nietos, por todos ellos, excepto uno. Hizo una pausa y se volvió hacia mí. Sentí que el aire se hacía pesado. Diego, mi hijo mayor, dime, ¿qué se siente ser un fracaso sin esposa y sin hijos? Mírate, tienes 34 años y sigues solo. Hasta los niños en esta mesa tienen más vida que tú. La mesa estalló en risas. Mis tías, mis tíos, mis primos, incluso los niños que apenas entendían lo que pasaba, rieron. Mis hermanos intentaron contenerse, pero vi las sonrisas en sus rostros. Mi madre bajó la mirada, incómoda, pero no dijo nada. Me sentí como si el mundo se desplomara sobre mí. No era la primera vez que Mauricio me humillaba, pero nunca lo había hecho así, frente a toda la familia, con tanta crueldad. Miré a Mauricio, quien me observaba con una sonrisa burlona, esperando mi reacción. Algo dentro de mí se rompió. No sé si fue la ira acumulada durante años, el dolor de sus palabras o la humillación de ser el hazmerreír de todos, pero no iba a quedarme callado. Me levanté, golpeé mi copa contra la mesa para que todos me escucharan y hablé. Brindo por no ser un parásito, dije con voz firme, aunque temblaba por dentro. Dime, papá, ¿qué se siente ser un parásito a los 60 años? ¿Qué se siente que este fracaso sea quien paga tus cuentas, la casa donde vives, la comida que comes? Y dime, ¿qué se siente que este fracaso vaya a dejar de pagar tus cuentas? El silencio fue absoluto. Nadie se movió. Nadie habló. Mauricio me miró con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Su cara pasó de la burla al asombro y luego a la furia. El resto de la familia permaneció inmóvil, procesando lo que había dicho, porque no era solo una respuesta sarcástica. Era la verdad, y ahora toda la familia lo sabía. Mauricio, el hombre que presumía de ser el patriarca, dependía de mí, el hijo al que siempre despreció. ¿Cómo te atreves a hablarme así?, gritó Mauricio golpeando la mesa. Soy tu padre, respétame. ¿Respetarte?, repliqué sin bajar la mirada. He pagado tus cuentas durante años. He mantenido esa casa mientras te burlabas de mí. Y ahora quieres respeto. El respeto se gana, papá, y tú no has hecho nada para ganarlo. La discusión subió de tono. Mauricio me gritaba, yo respondía. Mi madre intentaba calmar las cosas, pero nadie la escuchaba. Mis hermanos y el resto de la familia murmuraban entre sí, algunos sorprendidos,
otros incómodos. Finalmente, no pude soportarlo más. Agarré mi chaqueta, miré a Mauricio una última vez y dije, se acabó. A ver cómo te las arreglas sin mí. Y me fui. Esa noche, mientras conducía de vuelta a casa, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había dicho lo que había estado callando durante años, pero también había roto algo que no sabía si podría reparar. No fue solo con Mauricio. Fue con toda la familia que se había reído, que había permitido que me humillaran. Decidí que ya era suficiente. Al día siguiente, cuando encendí mi teléfono, vi una avalancha de notificaciones, mensajes de mis hermanos, de mi madre e incluso de mi tía Carmen. No los abrí. No quería leer sus excusas ni sus intentos de arreglar las cosas. En lugar de eso, hice lo que había prometido. Entré en la aplicación del banco y cancelé todos los pagos automáticos que había configurado para la casa de mis padres. La hipoteca, la electricidad, el agua, el internet, todo. Fue extrañamente liberador ver cómo cada transacción se detenía con un clic, pero también sentí un nudo en el estómago. ¿Y si me estaba pasando? ¿Y si mi madre sufría por esto? Sacudí la cabeza. No. Mauricio se lo había buscado. Por primera vez, iba a dejar que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Esa misma tarde, mi hermano Gonzalo me llamó. No contesté. Luego fue Simón. Lo ignoré también. Dario, el más joven, me dejó un mensaje de voz. Diego, ¿qué pasa, hermano? Todos están hablando sobre lo que pasó en la cena. Mamá está preocupada. Llámame, por favor. Escuché el mensaje y lo eliminé. Aún no estaba listo para hablar con ellos. No después de ver sus sonrisas mientras Mauricio me humillaba. Pero cuando me llamó mi madre, no pude ignorarla. Su voz temblaba al otro lado del teléfono. Diego, hijo, ¿qué pasó anoche? ¿Por qué dijiste esas cosas? Tu padre está furioso. Dice que lo humillaste frente a todos. Su tono no era de reproche, sino de preocupación. Aún así, me dolió porque ella no mencionaba cómo Mauricio me había humillado a mí, porque siempre tenía que ceder yo. Mamá, empecé. Él empezó. Me llamó fracasado frente a toda la familia. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Quedarme callado como siempre? Respondí tratando de mantener la calma. Lo sé, hijo. A veces tu padre no mide sus palabras, pero es tu padre. No puedes hablarle así, dijo ella. Sentí algo romperse dentro de mí. Ni siquiera mi madre podía ver cuánto me dolía todo esto. Mamá, he pagado las cuentas de esa casa durante años. He sacrificado todo por ustedes, y todo lo que él hace es burlarse de mí. ¿Eso está bien? ¿Así es ser familia? Dije con la voz quebrada. Ella se quedó en silencio. Luego, en un susurro, dijo, solo no nos alejes, Diego. Somos tu familia. Colgué. Ya no podía seguir hablando. No quería escuchar más excusas. Esa semana, los rumores se extendieron como un incendio. Mi tía Carmen le contó a mi madre que la familia estaba dividida. Algunos, como mi tío Roberto, decían que Mauricio había cruzado la línea. Otros, como mi primo mayor Javier, pensaban que yo había sido irrespetuoso al atacar a mi padre. Nadie, aparentemente, hablaba sobre cómo Mauricio me había tratado durante años. Nadie mencionaba que era yo quien sostenía la casa donde él vivía. Era más fácil señalarme a mí, al hijo que se había rebelado. El viernes, Mauricio me llamó. No contesté, pero dejó un mensaje. Su tono era una mezcla de ira y condescendencia. Diego, no sé qué te pasa, pero vas a venir a esta casa y pedirás disculpas. Soy tu padre, y no voy a permitir que me faltes al respeto. Lo que dije en la cena fue una broma. Aguántate. No seas débil. Madura. Escuché el mensaje 2 veces, y cada palabra hizo hervir mi sangre. Una broma. Así que eso era todo lo que significaban para él años de humillaciones. Eliminé el... Los días siguientes fueron extraños. Por un lado, sentía un alivio que no experimentaba en años.
Ya no tenía que lidiar con las burlas de Mauricio, ni sentir la presión de ser siempre el hijo responsable. Pero también había un vacío. La familia era todo lo que había conocido, y ahora me sentía solo. Traté de llenar ese vacío con el trabajo. Me quedaba hasta tarde en la oficina revisando números, organizando informes. Un mes después de la cena, las cosas se pusieron interesantes. Mi padre me llamó un día casi en pánico. Diego, se cortó la electricidad en la casa y el banco llamó sobre la hipoteca. ¿Qué está pasando? No me sorprendió. Sabía que esto iba a pasar. Expliqué con la voz más calmada que pude. Cancelé los pagos. Diego, ¿qué has hecho? ¿Crees que puedes dejar a tu familia en la calle? Eres egoísta. Un mal hijo. Reí, aunque no había nada gracioso en eso. Egoísta, papá. He estado pagando tus cuentas durante años mientras me llamas fracasado. ¿Sabes qué? Si soy tan inútil, averigua cómo mantener tu casa sin este fracaso. No te atrevas a hablarme así, gritó, pero su voz temblaba. Podía sentir su miedo, su impotencia. Y por primera vez no sentí culpa. Sentí justicia. Colgué y apagué mi teléfono. Esa noche dormí mejor que en años. Los días posteriores a colgarle a Mauricio eran como caminar sobre una cuerda floja. Por un lado, sentía una libertad que no conocía desde hacía años. No tenía que preocuparme por las cuentas de la casa de mis padres, ni por las burlas de mi padre, ni por la presión de ser el hijo perfecto. Pero por otro lado, no podía ignorar el vacío que dejó mi familia. Toda mi vida había creído que era mi deber cuidar de ellos, especialmente de mi madre Gabriela. Y aunque estaba furioso con Mauricio, no podía evitar sentirme culpable por ella. Ella estaba pagando el precio de mi decisión. En el trabajo intenté mantenerme ocupado. Los números siempre habían sido mi refugio. Podía perderme en balances, informes y proyecciones, donde todo tenía sentido, donde no había emociones desordenadas. Esa noche recibí una llamada de mi tía Carmen. Su voz era seria, lo cual era inusual en ella. Diego, necesito que vengas a mi casa. Es importante. No dio más detalles, pero algo en su tono me hizo aceptar. Al día siguiente fui a su casa preparándome para otra discusión sobre la cena, pero lo que encontré fue diferente. Mi tía me saludó con un abrazo y me llevó a la sala. Allí estaba mi madre sentada en el sofá, con los ojos rojos de tanto llorar. Me quedé helado. «Mamá, ¿qué pasa?», pregunté sintiendo un nudo en el estómago. Gabriela me miró, pero no habló inmediatamente. Mi tía tomó la palabra. «Diego, tu madre no quería que te enteraras así, pero las cosas en casa están mal. Mauricio no ha pagado nada desde que tú cortaste los pagos. La electricidad sigue cortada. El agua está a punto de ser cortada y el banco amenazó con embargar la casa si no pagan la hipoteca pronto». Miré a mi madre esperando que dijera algo. Finalmente habló. Su voz temblaba. «Hijo, no sé qué hacer. Tu padre dice que va a arreglarlo, pero no tiene dinero y yo no puedo trabajar como antes. No quería preocuparte, pero no tengo a nadie más a quien recurrir». Sentí una mezcla de ira y tristeza. Ira hacia Mauricio por meter a mi madre en esta situación. Tristeza por verla tan vulnerable. «Mamá, ¿por qué sigues con él? ¿Por qué lo dejas arrastrarte a esto?», pregunté sin poder contenerme. Ella bajó la mirada. «Es mi esposo, Diego. No es tan fácil». «Mamá, no voy a dejar que termines en la calle», dije finalmente. «Pero no voy a seguir manteniendo a papá. Si quieres, puedes venir a vivir conmigo. Tengo espacio en mi apartamento, pero él nunca más». Gabriela me miró sorprendida. No dijo nada, pero vi algo en sus ojos, una mezcla de gratitud y miedo. Mi tía asintió. «Es buena idea, Diego. Piénsalo, Gabriela. No puedes seguir cargando con Mauricio». Suspiró, pero no me miró. «No sé, Diego. Esto es demasiado. Tu padre y yo llevamos más de 40 años juntos. No es fácil dejarlo». Sus palabras me hirieron, no porque no las entendiera, sino porque incluso después de todo, ella seguía pensando en Mauricio. «Mamá, él no te valora. No nos valora a nosotros. ¿Cuánto más vas a soportar?».
dije tratando de mantener mi voz calmada. Al final accedió a irse conmigo porque no quería sufrir junto a Mauricio. Pasaron meses, pero un día mi tía Carmen me llamó con noticias que no esperaba. Diego, encontraron a tu padre. Está en un albergue en las afueras de la ciudad. No tiene nada. No tiene casa. No tiene dinero. No tiene familia. Me quedé en silencio dejando que las palabras se asentaran. ¿Y qué? ¿Quiere que lo saque de ahí? Pregunté con más frialdad, más que si me sintiera yo no Diego. Él no pidió nada. Solo dijo tu nombre. Creo que en el fondo sabe que estuvo mal, pero no creo que tenga el valor para admitirlo. Mi tía respondió. Colgué y miré el teléfono. Una parte de mí quería ir a ese refugio, enfrentarlo, hacerle sentir el peso de todo lo que me había hecho, pero otra parte sabía que no valía la pena. Mauricio ya estaba pagando el precio por sus acciones, no necesitaba mi intervención. Meses más tarde, mi madre y yo nos mudamos a un apartamento más grande. Mauricio sigue en el refugio. Según mi tía, nadie de la familia lo visita. Mis hermanos, mis tías, mis tíos, mis primos, todos lo dejaron atrás. Y aunque una parte de mí desea que las cosas hubieran sido diferentes, la otra parte sabe que esto es lo que tenía que ocurrir. Mauricio pagó el precio por su arrogancia y yo finalmente encontré mi paz.